pastoreando grupos pequeños. Esto nos debe llevar a nosotros a ministrar células y grupos pequeños en diferentes áreas de nuestro trabajo en la iglesia. Esta es la clase número 1. En esta clase vamos a ver el propósito pastoral. En primer lugar, lo que vamos a hacer es la declaración de nuestro propósito. Y si ustedes tienen alguna pregunta, vayan apuntando en el momento de las preguntas, ustedes van a poder hacerlas. Apunten sus preguntas. Ok, la declaración de nuestro propósito es como sigue. Creemos que un gran compromiso nos lleva a nosotros hacia el gran mandamiento, a la gran comisión y a la gran plenitud de Cristo, ¿no? Todo producirá una iglesia fuerte. Ok, nuestra declaración nos lleva a nosotros a buscar que Dios fortalezca la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos un gran compromiso con el gran mandamiento, con la gran comisión y la gran plenitud de Cristo. Ok, vamos a comenzar con el gran mandamiento. Entonces, cuando hablamos del gran mandamiento, vamos a entender aquí lo que implica en sí eh, el texto de la palabra en donde el Señor responde. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, estamos hablando del gran mandamiento. En sí es obedecer. O sea, no estamos hablando del primero ni del segundo, estamos hablando del gran mandamiento, o sea, el que está por encima de estos. Porque vale decir que es una obediencia demostrada cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. Por eso que a veces hay mucha gente que se confunde respecto al gran mandamiento o el primero o el segundo. Entonces, eh, vamos a entender que estamos con un compromiso muy grande sobre la gran comisión, porque la gran comisión implica el envío, y esto está en Mateo 28, el evangelismo, que está en Marcos 16, y el pastoreo, que está en Juan 21. Entonces, miren, no hay una gran comisión única solamente de evangelizar o ser evangelista, porque ese asunto se ha entendido de esa manera por razón de que la mayoría de gente ha estado en el contexto pastoral. Pero ya a finales de 1900, empezando en 1990 en adelante, el movimiento apostólico que nace justamente para traer una reforma a la iglesia, nos permite ver el ministerio quíntuple en el diseño de Dios de Efesios para que nosotros entendamos cómo es que la gran comisión no es solamente de evangelizar, pues hay un asunto de envío, hay de evangelismo, de pastoreo y es más, hay del discipulado mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a entender el envío en esta perspectiva. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión respecto al evangelismo es: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Esto es Marcos 16, ¿no? Esto es importante porque la predicación del evangelio nos lleva a nosotros a ver personas salvas, personas que creen y entonces son bautizadas para gloria de Dios. Ahora,
La gran comisión respecto al pastoreo es cuando hablamos del pasaje Juan. Entonces dice Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok, en el pasaje anterior estamos viendo eh, apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos mayores. Esto en adelante vamos a entrar en detalles. Cuando creemos en respecto a la gran plenitud de Cristo, estamos hablando que la gran plenitud de Cristo implica compañerismo, registrado en Efesios 4. Discipulado también está en Efesios. Y el crecimiento que está en ese pasaje. Vamos a desmenuzarlo. Cuando hablamos de compañerismo, Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego, el discipulado está en el verso 12 al comienzo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el discipulado tiene que ver con el perfeccionamiento de los cristianos. El crecimiento, el verso 12, en la parte final dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, vamos a haciendo que, que se produzca un crecimiento en la iglesia cuando lo tenemos esto como un propósito en sí mismo. O sea, fíjense, muchas veces en las iglesias no están viendo esto como un propósito, ven como un resultado natural, pero no es así. Dios quiere que el crecimiento sea un propósito, o sea, tenemos que ver crecimiento en la iglesia, en los miembros de la iglesia. En verso 16b dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, tenemos claro, necesitamos verlo esto como un propósito. Entonces aquí hay palabras claves. Por ejemplo, compañerismo es ayuda mutua, es trabajo en equipo. El discipulado es perfeccionar, es edificación, es dedicación, es un trabajo personal. Y el crecimiento es una medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, es el modelo hacia donde tenemos que crecer. Por eso que aquí tenemos estas palabras claves para que nosotros entendamos cómo esto de la plenitud de Cristo tiene que darse en la iglesia. Ok, recordemos que la declaración de nuestro propósito es así. La declaración dice, creemos que un gran compromiso, o sea, creemos que tenemos un gran compromiso al gran mandamiento, a la gran comisión y a la gran plenitud de Cristo. Y que esto va a producir una iglesia fuerte. Entonces, cuando tenemos esto bien en claro, vamos a darnos cuenta que esta declaración se desprende, de esta declaración se desprenden los propósitos que tenemos como iglesia. Estos propósitos son 9 y nuestros propósitos son adoración, amarás al Señor tu Dios, es ministerio, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea,
Tú no puedes tener un ministerio si tú no estás bien. Santidad, dice, oye, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, la santidad es producto de tu obediencia a Dios. El envío, que es apostolizar, dice, por lo tanto, id. Entonces, nosotros vamos a ser enviados por el Señor en diferentes momentos. O sea, no es un solo envío, hay muchos envíos que vamos a tener en nuestra vida. Por lo tanto, somos una iglesia apostólica, o sea, que envía muchas veces. Evangelismo, o sea, hay un propósito de evangelizar, predicar el evangelio a toda criatura, y eso es a tiempo y afuera de tiempo. El pastoreo, que es otro propósito, es apacentar, pastorear, apacentar a las ovejitas, pastorear al rebaño y apacentar a las ovejas que están crecidas. Luego, el propósito del compañerismo, ayudarnos mutuamente. O sea, necesitamos como iglesia establecer una iglesia fuerte en compañerismo, una iglesia fuerte en identidad de cuerpo, de, de amistad, de familiaridad y todo eso. Eh, Luego, el discipulado, ¿no? Este discipulado de perfeccionar a los santos es importante, ¿no? Los santos no pueden ser perfeccionados si no es a través de una dedicación personal. Eso es el discipulado. Y el crecimiento, cuando todos reciben su crecimiento para edificarse en amor. Ok, estamos aquí entendiendo que nuestra iglesia existe para celebrar. Entonces, esto es la presencia de Dios, o sea, nuestra celebración mayor es que Dios está presente, ¿no? Esto es la adoración. Nuestra iglesia existe para demostrar el amor de Dios a través del ministerio. O sea, si tú eres un ministro, una ministra de Dios, tú vas a demostrar el amor de Dios a través de tu ministerio. Vamos, como iglesia existimos para reflejar la santidad de Cristo. Esto es la santidad. También como iglesia, nuestra iglesia existe para ir a donde Dios envíe. Esto es el envío. Y tú lo vas a vivir en muchas oportunidades. Nuestra iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Esto es evangelismo. Y también la iglesia existe para cuidar a cada creyente. Esto es el pastoreo. O sea, vienen y son cuidados, no por un pastor, sino por muchos. Y la iglesia misma entiende que es una gran comisión para todos. Entonces, así como todos debemos predicar, como todos debemos de cuidar a cada creyente. Eso es pastoreo. Nuestra iglesia existe para unir a la familia de Dios en compañerismo. ¿Ven? Y también nuestra iglesia existe para perfeccionar al pueblo de Dios a través del discipulado, para que crezca, para completar lo que falta. Y nuestra iglesia existe para proveer el crecimiento en amor, ese crecimiento que necesita darse. O sea, si tú piensas que el discipulado mismo va a hacer que crezcan, es verdad, pero el discipulado es una dedicación. Ese es el trabajo minucioso que se debe hacer. O sea, si tú no enseñas a tu discípulo que él debe discipular, no, no estás produciendo un fruto adecuado. Pero, ¿qué es lo que tienes que ver como propósito en ese discipulado y en todo lo que hacemos en la iglesia? Es que haya crecimiento. Y el crecimiento se da en el contexto del amor. Entonces, estos 9 propósitos nos llevan a nosotros a través de esta clase que estamos viendo, porque a esta clase le llamamos el propósito
del pastoreo, ¿no? O sea, necesitamos nosotros encontrar y entender la declaración del propósito pastorear. O sea, existimos para cuidar a cada creyente. Esto es pastoreo. Entonces, tú tienes que tener en tu mente durante todas estas clases que estamos nosotros viviendo, existiendo como parte de la iglesia santuario para cuidar a cada creyente. Amén. Y esto es el pastoreo. Por eso que veamos lo que dijo Juan, ¿no? El Señor le dijo, apacienta mis corderos, después pastorea mis ovejas, y luego dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, ya lo he predicado, lo he explicado muchas veces y más adelante lo voy a volver a predicar. Los corderitos son los bebitos, el rebaño son los grupos pequeños a donde vamos a tener acceso en responsabilidad y a alimentar a las ovejas ya crecidas, las que están con cornamenta, las que son grandes y todavía no quieren ir a la cruz. Necesitamos alimentarles a ellos también. Ok, en Efesios, aquí vemos que esto se va a reforzar en el tema del pastoreo, cuando hablamos de coyunturas, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hablamos de coyuntura, hablamos de aquello que va a estar uniendo, ¿no? En la Biblia de Jerusalén, el mismo pasaje dice de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Es muy bonito como está escrito aquí. En la Reina Valera 2000 dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre, fíjense, el alimento que cada vínculo suministre. Entonces, esto es la clave que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad. Entonces, el alimento que cada vínculo suministra. Entonces, estamos hablando del pastoreo. Apacienta, pastorea, apacienta. La palabra apacienta significa alimenta. Entonces, pastorear es cuidar y alimentar de cada creyente. Esto incluye la ayuda mutua entre creyentes para cuidar y alimentar al hermano menor. Los creyentes necesitamos tener preocupación de vínculo a través de el cuidado, del alimento, de la ayuda mutua, de una identidad de cuerpo, de una identidad de equipo, de familia, es decir, identificarnos con los demás en el vínculo del amor. Esto es obedecer la comisión pastoral. Esto es importantísimo, mis hermanos. Por eso que la figura de las coyunturas es de suministrar nutrición porque hay un vínculo. El pastoreo infunde esa labor de nutrir, pero también las coyunturas suministran la nutrición. En este caso, las coyunturas cuidan de que no se separen. Por eso que el pastoreo es esas coyunturas. El pastoreo vela con ese mismo cuidado. Fíjese, ahí está lo que Efesios nos ha estado trayendo a luz, pero muchas veces no lo hemos entendido por razón de X, Y y Z. Pero ahora lo vamos a entender bien y lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Amén. Estando esta clase, esto es lo que hemos expuesto hoy. Y ya saben ustedes, cualquier pregunta, pues van a estar escribiéndonos al correo respectivo. minsantuario@yahoo. Y deseando pues que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor complete esa bendición en sus vidas. Y muchas bendiciones.